Si nos remontamos a nuestros años de estudiantes, recordamos quiénes solían ser los consentidos del profesor. Pues generalmente el más simpático, el más bonito, el más inteligente, el más talentoso, el que tenía papás más influyentes, qué sé yo. ¿Y qué es lo que hacían con el más burro, con el más indisciplinado, con el más latoso? Pues el profesor, uno que no fuera tan buen profesor, lo sacaba del salón, lo reprobaba, lo regañaba. Pero quien era realmente un buen maestro, ¿por qué se distinguía? No tanto por su dominio de la materia, por sus posgrados, ni eso. Todo eso importa, pero aquello en lo que se ve que se es un buen maestro es en tus alumnos y en especial en aquellos que eran más difíciles. Un buen maestro, a ese alumno, el más latoso, el más distraído, en lugar de correrlo porque le representa un estorbo, ese alumno al buen maestro le va a representar un reto. Va a ver en ese alumno un joven necesitado de ayuda especializada. O sea, no es que sea su consentido o porque sea el que más bien le cae, sino porque con ese tiene que trabajar un poco más. Necesita atención más personal. Y por eso lo sienta mero adelante. A él es al que más le pregunta. Es al que lo hace su ayudante. Órale, escríbeme en el pizarrón, reparte las hojas. A ver, tú vas a ayudarme en esto y en esto. Le explica la lección una y otra vez, las veces que sea necesario, hasta que entienda. Con mucha paciencia. Y sobre todo, se interesa por él, por su persona. Sí, será un alumno difícil, pero a ver, ¿qué es lo que hay detrás de esa forma de ser? ¿Cómo vives en tu casa? ¿Cómo están en tu familia? ¿Cómo te sientes tú? Tiene empatía por ese alumno, se convierte en su amigo, le ayuda a sacar lo mejor de sí mismo. Ahora, con este criterio entiendo más por qué hablamos del santo que hoy recordamos, del apóstol San Juan, que se denomina a sí mismo el discípulo amado. Y esto me recuerda a la enseñanza de otro gran educador, San Juan Bosco, que decía que a los jóvenes, para educarlos, hay que amarlos, pero no basta con amarlos, ellos tienen que saber que son amados. Y San Juan, al escribir su evangelio, cuando se refiere a sí mismo, se refiere al discípulo amado. Él sabía que el maestro le amaba. Pero ¿por qué era el consentido del maestro, o dicho más espiritualmente, el discípulo amado? Siempre se le representa al apóstol Juan como el más jovencito de los apóstoles. De hecho, mientras todos los demás apóstoles son burdos, barbones, no, Juan es lampiño, jovencito, en algunas representaciones hasta un tanto afeminado, y se da por hecho que es el más noble, el de alma más pura, se le denomina el apóstol virgen, el más espiritual, el más inocente, hasta un tanto ingenuo, tan tierno porque se reclina en el pecho del maestro, porque él cuidó de la Virgen María. Bueno, que lo fue, claro que lo fue, pero eso no coincide con el retrato que nos dan los evangelios justo cuando acaba de conocer a Jesús. Más bien nos dan el retrato de un Juan que era pescador. Por lo tanto, al igual que Pedro, al igual que Santiago, su hermano, era un hombre burdo, un hombre rudo, de trabajo duro. Y sabemos que junto con su hermano Santiago, ellos dos eran apodados los Boanerges, o los hijos del trueno. ¿Y por qué sería? ¿Por su carácter apacible y noble? Más bien tenemos pistas de que eran sumamente temperamentales, de armas tomar, un tanto agresivos. Ahí tenemos en los evangelios un testimonio de cuando Juan le quería echar pleito a un individuo que andaba expulsando demonios en nombre de Jesús y no era del grupo de los discípulos. Y nuestro Señor tiene que contener esa furia. Luego llega también furioso Juan a querer prenderle fuego a una aldea de samaritanos que no les daban permiso de pasar por su territorio. Calma, Juan, calma. Tuvo el maestro que reprenderlo. Y encontramos también un espíritu ambicioso.
pues junto con su hermano Santiago, ahí andan incluso llevando a la mamá por delante, tratando de convencer a Jesús de que a ellos dos les diera los mejores y principales lugares en su reino. Y eso ocasionó una trifulca entre los discípulos, debatiendo cuál de ellos era el más importante. Esto me da a pensar que Juanito era un chico problema. Era el discípulo que traía más cerca de él, eso también lo sabemos. Se lo llevó a presenciar varios milagros, se lo llevó a la transfiguración, siempre estaba a un lado de él, en la última cena, en tantas otras ocasiones, que se ve que es el discípulo que traía cortito de con él. ¿Pero por qué sería? ¿Por ser el más bonito? ¿Por ser el más noble, el más simpático, el más bien portadito? Yo creo que más bien porque era el que necesitaba atención especial del maestro. Necesitaba que fuera esa atención más personalizada porque con Juan tenía que trabajar un poquito más que con los otros. Eso significa que él haya sido el discípulo amado. No precisamente por ser el mejor de todos, sino porque eres un trabajo especial, eres una piedra preciosa, pero un poquito más difícil de pulir, de abrillantar, de perfeccionar. Entonces, nos damos cuenta de que el Señor, precisamente con aquellos que somos casos especiales, por eso nos quiere cortito cerquita de Él. Ahí está la respuesta a tantos que nos cuestionan a ti y a mí. Ay, ¿y tú qué andas ahí en el templo? ¿Qué andas tanto en las cosas de Dios? Si ya te conozco cómo eres, si tienes un carácter del demonio, si tienes un pasado nada honroso. Ah, sí, ¿sabes por qué? ¿Y sabes por qué ando tan cerca de nuestro Señor? Precisamente por eso, porque necesito atención especial. Porque Jesús, que es un buen maestro, sabe que no me cuezo al primer hervor, y por eso quiere tenerme cerquita de Él. Y soy el discípulo amado porque sé que sin duda me ama aquel que me aceptó cuando los demás me rechazaban. Aquel que me tuvo paciencia y me repitió la lección una y otra vez. Aquel que confió en mí, aunque le hubiera sido más cómodo solo darme la espalda. Por eso me considero también un discípulo amado. ¿Has tenido algún maestro de vida que sea así? ¿O tú lo estás haciendo para alguien? Mira a Jesús, tu maestro, y así como Juan, reclínate en su pecho, precisamente para que allí, como Juan, que fue ese joven superficial, ambicioso, corajudo, y que llegó a ser el más íntimo del Señor, el más espiritual, que nos dejó ese retrato tan profundo de Jesús en su Evangelio, estémonos cerca de Jesús para que nos revele los secretos de su corazón misericordioso. Que tengas un bendecido día en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.